CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 27 de octubre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Un saludo y un abrazo a nuestros cibernautas que nos acompañan todos los días a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Con nuestro invitado haremos una reflexión sobre el impacto del cambio climático en nuestro país y la región centroamericana. Se ha dicho con mucha insistencia que debido a ese fenómeno nos expondremos a altas cantidades de lluvia o sequías. De hecho, se advierte que la región podría registrar hasta un 30% menos de lluvia o tener altas concentraciones, como ya lo experimentamos en días anteriores. También trataremos de hacer un balance de lo que ha vivido nuestro país desde la semana anterior. Está con nosotros en nuestros estudios Germán Rosa Chávez, él es el ministro de Medio Ambiente de nuestro país. Ministro, bienvenido. Buenos días, William. Buenos días. Estar contigo nuevamente. Perfecto, ministro, gracias por participar con nosotros. Para comenzar, yo creo que es importante poner en perspectiva un poco de cuál ha sido el impacto inmediato en todo el tema de los balances preliminares que se tienen, ministro, sobre esa semana de lluvias que hemos registrado en nuestro país. Bueno, casi 10 días de lluvia. Bueno, la Secretaría Técnica está haciendo ese balance, pero claro, con tantos días de lluvia, que por cierto este es el evento más largo que hemos tenido desde que tenemos registro en el Ministerio de estos fenómenos, y la cantidad de lluvia fue tan grande que por supuesto que las inundaciones casi fueron permanentes y por tanto la destrucción de cultivos, pero no solo eso, las familias perdieron una gran parte de sus enseres, de sus herramientas. Por otra parte, también la parte de infraestructura, como ya ha mencionado el ministro de Obras Públicas, sufrió mucho. En realidad estamos hablando de un evento de gran impacto. Y lo que estamos viendo es que ese tipo de fenómenos que antes ocurrían tal vez una vez por década, ahora se están viendo mucho más frecuentes, digamos, y más bien yo creo que la lección es, después de 3 eventos que hemos tenido, porque en las 3 estaciones lluviosas hemos tenido eventos de gran impacto en los últimos 3 años, en el 2009, 2010, 2011. Entonces la probabilidad que el 2012 también pase algo es muy alta. Más bien yo creo que ahora tenemos que pensar al revés. El año que no ocurra nada, eso sería lo anormal. Bien, se está hablando en términos del impacto de números globales de daño a la infraestructura de 650 millones, datos preliminares. Se ha dicho en otro momento que esto puede llegar a 1.500 millones de dólares. En el tema de medio ambiente, ¿qué implicaciones ha tenido en términos? ¿Es posible cuantificar eso, ministro, del impacto que tiene, por ejemplo, en todo este tema de deforestación, árboles caídos y todo ese tipo de cosas, la misma inundación, el impacto que tiene sobre el tema de reforestación? Bueno, primero con relación a los datos, ¿no? No es que el daño alcance 1.500 millones de dólares. Lo que el presidente ha dicho es que reconstruir lo dañado de manera que no se vuelva a dañar es muchísimo más caro. Entonces, si podemos hacer como una relación como de 3-1, digamos, claro. Si perdimos 5, reconstruir de una manera tal que eso que construyamos esté blindado contra estos fenómenos, pues como mínimo nos costaría 3 veces más. Ahora, en cuanto al daño ambiental, estamos en este momento haciendo los estudios. Tradicionalmente, digamos, no se ha hecho una valoración completa del daño ambiental. Por ejemplo, la cantidad de suelo fértil que se pierde, digamos, con estas tormentas, la misma contaminación que se acentúa, por ejemplo, como tenemos ahora en el Bajo Lempa, esos son costos ambientales claro. Que tal vez no le vamos a poder poner una cifra, pero sí lo vamos a señalar. ¿Cuánto tiempo puede llevar para que ustedes puedan tener algunas estadísticas en ese sentido? Para saber
Ahí siempre se dice de cuánto a veces retrocede el país con el impacto que genera esto, y en un país con altas dificultades en el tema de reforestación, creo que será importante saberlo, ¿no? Yo creo que lo importante es reconocer que los costos son altos y ir pensando cuáles son las medidas para responder a esto. Nosotros, de hecho, ya estamos formulando un programa muy ambicioso, que es el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas, que justamente lo que busca es recuperar la capacidad del territorio de poder regular los flujos hídricos, estas tormentas que caen. Por supuesto que hay ocasiones donde las tormentas son tan intensas que, sin importar la vegetación que tienes, puedes tener problemas, como es el caso de Comasagua. Digamos, ese socavón no ocurrió por falta de vegetación, ese socavón ocurrió porque ahí cayeron más de 1000 milímetros, más de 1 metro, se acumuló más de 1 metro de lluvia. Claro. Y como ese suelo son depósitos de cenizas de distintas erupciones, ¿no? Eso se fue infiltrando hasta que llega a la parte más sólida, se genera una corriente interna, allá había un nacimiento, ¿no? Que luego se convirtió en un río, y claro, eso te genera un túnel y luego la estructura no puede soportarse. Entonces, son dos situaciones. La vez pasada que estuve acá, hablamos de la Política Nacional de Medio Ambiente. Y decidimos que esa política se proponía dos grandes objetivos: revertir la degradación ambiental, que es de lo que estamos hablando ahorita, pero lo otro es reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, que supone acciones que van más allá de cualquier acción de reforestación. De acuerdo, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco. Hay un concepto que se está acuñando con fuerza ahora, es cómo blindar todo el tema de infraestructura ante el cambio climático, ante estas situaciones que tenemos de lluvias en exceso. Quizás mañana serán sequías prolongadas, pero entonces, ¿cómo blindar todo este tema de infraestructura? Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Está con nosotros en nuestros estudios Germán Rosa Chávez, ministro de Medio Ambiente de nuestro país. Ministro, le dejaba plantear la inquietud y es, se está hablando más de este concepto de blindaje. En el caso del ministro de Obras Públicas, escuchamos cuando él dice blindaje de infraestructura, cómo crear el diseño de puentes, por ejemplo, pensando en todo lo que puede venir para los próximos años, pero modificando esas, es decir, cambiando todo el enfoque de ese tipo de infraestructura. Pero ¿es posible blindarse ante el cambio climático en algunas áreas? Digamos, el blindaje total no existe, pero definitivamente se pueden proteger mejor las obras. Y eso comienza con el diseño mismo. En el país este elemento nunca ha estado presente, por lo tanto las obras se han diseñado sin pensar de que pueden ocurrir eventos extremos que te pueden luego generar un desbordamiento, una crecida que te puede destruir el puente, digamos.
En noviembre de 2009 perdimos el puente en el litoral, sobre el río Huiza. En el año pasado perdimos el puente Arce y este año lo volvimos a perder. Entonces, ¿qué significa blindar la infraestructura? En este caso, significa de que sabiendo cómo se comportan estos fenómenos, haces el diseño de manera que el evento no lo impacte de la misma manera. Posiblemente supone hacerlo más elevado, a lo mejor sin pilotes en algunos casos, pero al final, y es la conversación que tenemos con el ministro de Obras Públicas también, supone ver más allá del punto específico donde realizas la obra. Porque si la cuenca del río en el que se establece un puente, por ejemplo, funciona hidrológicamente bien, regula bien las aguas, a lo mejor no vas a tener una crecida tan grande. Entonces, tiene que ver con un enfoque mucho más integral que supone articular las acciones de obras públicas también con otros sectores, con agricultura, con ambiente. Y lo bueno es que esta es una conversación que ya estamos teniendo. Y por supuesto, la infraestructura va más allá de puentes y carreteras. Nosotros necesitamos también ir pensando en obras de infraestructura hidráulica. Hasta ahora las obras de infraestructura hidráulica se han pensado únicamente para generar energía eléctrica, en el caso de las empresas. Pero necesitamos ir pensando en el país en un plan maestro de obras hidráulicas, ¿no? Con propósitos múltiples para reducir riesgos, para abastecimiento de agua, porque pueden también venir el fenómeno de la sequía, para riego, incluso para recreación, digamos. ¿Cómo hacer esto sin generar otros problemas? Sí, claro. Es parte de la ecuación que tenemos que resolver. Sí, porque bueno, uno piensa todo el tema de, usted dice, adecuar los puentes, pero está claro que la cantidad de lluvia, bueno, sobrepasa como lo que acabamos de tener, que cayó prácticamente en 10 días lo que cae durante todo un invierno, ¿no? O sea, es una situación excepcional. Pero esto requerirá entonces, por ejemplo, todo este plan de reforestación de cuencas, de ríos, de los principales ríos del país, de ver cómo se puede trabajar sobre eso. No, y sí, efectivamente, no, por eso hablaba antes, digamos, el plan de restauración de ecosistemas no está desconectado de esto. O sea, todo esto se empieza a conectar, el mejoramiento de la agricultura para que sea más resistente también, el manejo del agua, la restauración, nueva manera de pensar la infraestructura, incluso la manera como urbanizamos. Estamos en una zona justamente que se ha pavimentado muchísimo. Tenemos aquí estos centros comerciales cercanos con parqueos impermeables. O sea, hay un problema, digamos, en cómo se diseñan los proyectos, porque no estamos tomando en cuenta estos fenómenos. Problemas como diseñamos, problemas como construimos, problemas de ordenamiento, digamos, ahora que fui a Comasagua el domingo pasado, ¿no? Todos estos proyectos urbanísticos que tienen una zona muy vulnerable, digamos, ¿no? Que seguramente no han tomado suficientemente en cuenta ese tipo de fenómenos. Ahora, siempre la pregunta es si estamos a tiempo de poder hacer algo, si acaso no son decisiones que debieron tomarse ayer y estamos trabajando ya prácticamente con lo que se debió hacer en el pasado. Es decir, ¿cómo estamos en esos tiempos? ¿Cuánto se puede hacer? Vamos a la pausa y regresamos con esa inquietud. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones.
Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Ministro, a propósito del tema de reforestación, me interesaría saber si finalmente hay un caso muy particular. Debo entender que, no sé si usted ya envió o va a enviar a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, un informe que tiene que ver sobre la tala de árboles que ha habido en Ilopango, en la colonia Bosques de La Paz. Entiendo que sí hubo intervención del Ministerio de Medio Ambiente por eso, ¿no? Bueno, este caso específico no tengo los detalles específicos, ¿no? Pero tenemos mucha preocupación a veces por talas particulares que se dan en unos sitios, pero el problema de deforestación en el país está sobre todo asociado al proceso de lotificación, de urbanización. En esta misma zona en la que estamos, el señorío de Cuscatlán. Aquí es donde se dio una de las talas más grandes de las que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, yo creo que tenemos que poner esto en perspectiva, ¿no? Y por supuesto tenemos que empezar a asumir las consecuencias de esas acciones pasadas. Tú preguntabas antes de que comenzáramos esta sección sobre si es demasiado tarde para actuar. En realidad, definitivamente, tenían que haberse tomado acciones en el pasado. Esta zona no tenía que haberse urbanizado. Ahora, ya se urbanizó. Entonces, ahora lo que tenemos que asumir son las consecuencias de esas decisiones, los costos para mitigar esos daños, que ahora son mucho más altos que si no se hubieran tomado esas decisiones en el pasado. La posibilidad de no actuar no existe. Tenemos que actuar. Y tenemos que actuar en base a la realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una simulación de cuál ha sido el impacto en la escorrentía de la urbanización que se ha dado en esta zona, en la zona donde están los centros comerciales, ¿no? En el punto de la Málaga, porque al final todo esto va a dar allá. Tiene que ver con la cantidad de agua que se ha incrementado, el caudal. Se aumenta el caudal porque, claro, digamos, si tú pavimentas, si tenés estos grandes extensiones, digamos, que se han impermeabilizado, digamos, ¿no? Esa agua que antes infiltraba la tierra ahora corre, termina en las quebradas, en los ríos, y eso luego va a terminar en la Málaga. Entonces, por ejemplo, la lluvia que arrastró el bus de la iglesia de Elín allá en la Málaga, con las condiciones de urbanización que teníamos en 1992, seguramente no hubiera sido arrastrado, porque no hubiera crecido tanto, no se hubiera desbordado tanto el río. Y, por lo tanto, posiblemente esas personas no hubieran muerto. Entonces estamos hablando de que lo que hacemos tiene consecuencias. Y si seguimos en esta lógica, las consecuencias son y van a ser cada vez más graves. Entonces yo creo que es importante que finalmente en el país asumamos estos temas con responsabilidad. Y yo creo que estos últimos eventos, y este en particular, creo que finalmente
está logrando como crear la conciencia de que ya es tiempo que en el país comencemos a tomar estas cosas en serio. Ya, ¿qué medidas emergentes se pueden tomar de inmediato? Eso es lo que uno piensa, porque es una inquietud que tengo, y además, que hay un cibernauta que nos está consultando sobre el tema que le planteaba al inicio, que tiene que ver con esos tales de árboles en Bosques de La Paz, porque se plantea que prácticamente ahí se ha avalado la construcción de un plantel para camiones de basura y baños para empleados, y hay también un taller, lo que ha llevado a ese tema de deforestación. Ahí hay un planteamiento de que supuestamente solo fueron 7 árboles cortados, pero supuestamente también hay documentos de alcaldía en los que se han hecho publicaciones donde son malos árboles. Entonces, todo este tipo de cosas... Bueno, digamos, nosotros podemos hacer una inspección de lo que ha ocurrido. Estás hablando, dice, de 7 árboles. ¿Cuántos árboles se talaron acá? Entonces, yo creo que el punto es... seamos serios, analicemos estas cosas en profundidad. Nosotros estamos levantando toda una base de información, desarrollando también capacidades para monitorear de manera muy precisa los cambios de uso del suelo. Este próximo año, a principios de año, va a comenzar unos sobrevuelos. Vamos a cubrir los 20.000 kilómetros cuadrados para tener un nuevo mapa de uso del suelo del país, ¿no?, de altísima resolución. Y sobre esa base, digamos, vamos a poder determinar año con año, digamos, qué ha cambiado. Ahora, hay casos puntuales que hay que atender. Esto, perdón, sí, esto es como hacer una especie de mapeo tipo con Google, por ejemplo, con los mapas de Google, tener fotografiado algunas áreas. Todo el país. Todo el país. Vamos a tener fotografiado todo el país, con imágenes de muy alta resolución. Pero luego tenemos que, vamos a adquirir la tecnología para poder hacer eso todos los años, porque esta vez vamos a contratar a una empresa internacional que va a hacer el barrido de los 20.000 kilómetros del país, pero vamos a adquirir el equipo para que luego podamos hacer estos barridos, ya sea completos o específicos, porque el territorio está cambiando. Por ejemplo, ese gran socavón que tenemos en Comasagua, si el barrido lo hubiéramos hecho hace 3 meses, no habría aparecido. Cuando ocurren también estas grandes tormentas, los ríos cambian de curso también. Entonces necesitamos, digamos, nosotros lo que nos interesa es como ver los grandes cambios que están ocurriendo y levantar con mucho más fuerza la necesidad de que avancemos en un ordenamiento en serio del territorio. Y acá esto no es simplemente una competencia del Ministerio del Medio Ambiente. Las alcaldías son las que declaran en un primer momento cuál es el suelo que se puede urbanizar. Justo a eso quiero que lleguemos, porque el tema es que toda esta ley de ordenamiento territorial tampoco se está ejecutando en el país, tampoco se tiene ya en ejecución. Entonces, ¿cómo poder echar a andar estos proyectos si todavía no contamos con esa normativa? Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica.
El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Le consultaba entonces, ministro, sobre este tema de cómo articular estos esfuerzos entonces, si todavía no se tiene la ejecución de una ley de ordenamiento territorial. Es decir, porque esa ley es determinante, básica, pero bueno, pasado tanto año en discusión y análisis y al final lo que menos se tiene es ejecución, ¿no? Bueno, se aprobó una ley, esa ley entra en vigencia, se dio un plazo de un año. En marzo del próximo año, esa ley ya estaría en vigencia, habrá que tener el ente nacional de ordenamiento territorial. Nosotros como ministerio lo que estamos es preparando bases de información para que el ente rector y los entes departamentales que se crean puedan contar con información actualizada y de buena calidad para que puedan tomar decisiones. Eso implicará, las decisiones finales que se puedan tomar después de esto, ¿qué es? ¿Es que se prohibirá definitivamente construir en ciertas áreas? ¿Habrá que hacer alguna reubicación de algunos asentamientos humanos? ¿O hasta dónde, a qué puede derivar esto? Digamos, yo no puedo anticipar cuál va a ser el resultado de este proceso. En el ente nacional, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un asiento. Hay otros, está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas. Y será en ese ente colegiado, que determine las directrices, que determine también, que establezca el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Entonces, obviamente, con lo que acabamos de vivir, yo creo que las deliberaciones en el ente rector girarán mucho en ese sentido. Bueno, ¿cuáles son las áreas de protección máxima que tenemos que garantizar? ¿Cuáles son esas áreas críticas que no se deben urbanizar? Etcétera, etcétera. Sí, porque uno piensa, por ejemplo, inmediato sin tener mayores análisis o estudios científicos. El caso del Bajo Lempa. Es recurrente cada vez que llueve con mucha intensidad, no necesariamente en el Bajo Lempa, sino obviamente es arriba en la parte de la cuenca del río Lempa y se desborda. Ya se sabe que permanentemente esa zona va a ser inundada. Entonces, ¿cómo orientar el tema de edificación de viviendas en esa zona? O si definitivamente habrá áreas en las que simplemente no se deberá construir viviendas únicamente dedicadas a la parte agrícola. Bueno, es que ahí entramos al tema de la adaptación. Digamos, hay regiones del mundo que ya tienen una tradición muy fuerte de cómo conviven con estos fenómenos. El problema nuestro, más que el asentamiento de la gente en la zona, es el hecho de que estos asentamientos no toman en cuenta suficientemente estos problemas. Digamos, tú vas a otras partes del mundo y las casas están sobre pilotes. Exacto. Hemos tenido un problema muy serio, digamos, con las excretas, ¿no? Por las fosas sépticas, ¿no? Y a lo mejor lo que tenemos que pensar es en letrinas saboneras, como proponía el viceministro de Salud, colocadas a una cierta altura, de manera que aunque haya inundación no tengas una contaminación. Exacto. De las aguas con las heces. El tema de los pozos. O sea, hay toda una... Entonces yo creo que más bien en el caso del Bajo Lempa, la alternativa no es decir vamos a sacar a toda la gente del Bajo Lempa, sino bien cómo aseguramos que esos asentamientos humanos puedan estar blindados. Volvemos al tema del blindaje. O sea, digamos, la solución frente al problema de la infraestructura no es decir, no voy a construir el puente. O sea, no voy a construir un puente que conecte El Salvador con Guatemala.
no, lo que voy a hacer es, voy a construir el puente entre El Salvador y Guatemala, tomando en cuenta que va a ocurrir este fenómeno. Entonces, igual, no vamos a decir vamos a sacar a la gente del Bajo Lempa, pero lo que sí vamos a decir es, bueno, estos asentamientos tienen que tener estas características. Entonces, y por supuesto que hacer esos ajustes, además de un cambio cultural, supone también inversiones, ¿no? Y por eso cobra sentido también ir pensando en la movilización de recursos para que podamos ir haciendo estas adecuaciones. De acuerdo. Creo que vamos a una pequeña pausa en este momento entonces y regresamos con más de esto. Me interesa hablar también de la reunión presidencial en la que ha participado usted y un poco cuál es la explicación que se ha dado a los presidentes del área, porque bueno, evidentemente no solo El Salvador ha sido afectado con esta lluvia, no solo El Salvador seguirá siendo afectado con esto del cambio climático. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, se han reunido los presidentes de la región después de estas lluvias que han impactado de manera particular los países del Triángulo Norte. Ministro, usted estuvo en ese encuentro, me decía que bueno, rindió un informe ahí de lo que ocurrió en El Salvador. La inquietud que tengo sobre estos encuentros es un poco, ¿usted cree que se está avanzando en términos de hacer que estas reuniones dejen de ser reuniones protocolarias, dejen de ser reuniones de más declaraciones, sino de acción? ¿Se puede dar ese giro a estos encuentros y que se vean resultados de inmediato? Porque bueno, esto del cambio climático está presente, entonces, ¿cómo actuar? Mira, esta fue una reunión extraordinaria, no fue para nada protocolaria, o sea, fue una reunión muy intensa, muy condensada. El presidente Funes me pidió que hiciera una breve presentación a los presidentes y yo básicamente me enfoqué en mostrarles cómo, tomando el ejemplo de El Salvador, que es para donde hay más datos en toda la región, datos más exactos, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Y cómo en los últimos años tenemos como un enjambre de eventos, digamos, ¿no? Antes, digamos, en los años 60, para ponerte un ejemplo, solo tuvimos un huracán que nos afectó. En los años 70 solo fue el huracán Fifi. Sí, recuerdo. Pero en los últimos años hemos tenido una gran cantidad de eventos. Y no solo en los meses de septiembre y octubre, como era antes, sino que han habido eventos en mayo, en junio, en julio, y en noviembre, en septiembre, octubre. Solo en agosto, por el momento, no tenemos registros de un evento que nos haya afectado. Entonces, la reflexión para los presidentes era, miren, esto es ahora lo normal. Y ahora tenemos que prepararnos para que esto ocurra todos los años. Lo otro que les explicaba era que Guatemala y El Salvador son los países que más duramente están siendo golpeados, porque los fenómenos de ciclones, de bajas presiones, que se forman en el Océano Pacífico, que antes no nos afectaban, porque afectaban a México y se iban hacia arriba, ahora sí nos han
comenzado a afectar. Y para El Salvador en particular, esto es bien problemático, porque mientras que las lluvias que vienen del Atlántico, cuando ocurre un huracán en el Caribe, de alguna manera llega bastante amortiguado por las montañas de Honduras y de Guatemala, las que ocurren en el Pacífico se amortiguan en nuestra cadena central. Sí, claro. Y es ahí donde tenemos las cantidades más grandes de lluvia. Por eso es que en este evento llegamos a tener en una de las estaciones un acumulado de lluvia de 1,5 metros. O sea, nosotros nunca habíamos registrado en El Salvador lluvias de más de 860 milímetros. Esta vez casi se nos duplicó. Entonces, esta es una nueva situación y por supuesto que los presidentes están muy preocupados y si tú lees la declaración, hay un énfasis muy fuerte en el tema de cambio climático y en la adaptación del cambio climático, ¿no? Y por eso también se está llamando a este grupo consultivo el 16 de diciembre, que, como decía el presidente, no es solo para pedir recursos, es para llamar la atención y generar conciencia internacional sobre este problema que se está volviendo realmente una amenaza enorme para la región. Ahora, a partir de acá, entonces, ¿qué es lo inmediato que usted espera en términos de acciones ya concretas, de resultados? El grupo consultivo se reúne entonces el 16 y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo puede llevar esto para que se vean resultados ya? Mira, el grupo consultivo es parte de un proceso, digamos, el gobierno no está esperando a que se dé el grupo consultivo para actuar. Preventivamente, el gobierno, por ejemplo, contrató un préstamo con el Banco Mundial de 50 millones que tenía como condición que se iba a desembolsar en el caso de que ocurriera una emergencia nacional. Yo creo que nadie se imaginaba de que ese préstamo iba a ser necesario desembolsarlo este mismo año. Entonces, y con eso se ha comenzado a hacer la rehabilitación de carreteras, de puentes, ¿no? El Ministerio de Salud es la segunda cartera que ha recibido más recursos, ¿no? Ahora, la gran tarea hacia adelante es la tarea de la reconstrucción. Claro. Y no podemos reconstruir, como decía al principio, ¿no? Con el mismo enfoque, con lo que se construyó, lo que ahora se ha destruido. Y por supuesto que para eso se requieren recursos adicionales significativos. Y esta es un poco la idea del grupo consultivo, comenzar a mover la voluntad internacional para apoyar a la región y particularmente a El Salvador para poder financiar estas iniciativas de reconstrucción. ¿Es posible encontrar fondos en la comunidad internacional en circunstancias tan especiales como las que tienen los países en el mundo, donde hay más preocupación por el tema de cómo está la situación económica de cada uno de los países, ministro? Yo creo que depende de la estrategia, digamos, bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hay compromisos financieros de los países desarrollados para atender los problemas creados por el cambio climático. Si nosotros somos creativos, si mostramos que El Salvador, y no solo el gobierno, El Salvador está dispuesto a emprender un proceso de transformación para comenzar a blindarse del cambio climático, yo creo que la comunidad internacional podría estar interesada en tomar el caso de El Salvador como un caso emblemático a nivel internacional. Entonces esa es parte de la apuesta que tenemos que hacer y esa tiene que ser una apuesta nacional. De acuerdo, vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie.
lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Nos decía en el segmento pasado, ministro, que el país puede emprender esfuerzos de transformación y en todo este tema de blindarse ante el cambio climático y que la comunidad internacional podría tomar como ejemplo El Salvador. Me imagino que puede ser como un país modelo, pero entonces en ese sentido, ¿por dónde hay que comenzar a dar esos pasos? Porque hay que darlos ya, o sea, y ese es el otro punto, que ya no se puede esperar más tiempo, porque son estas acciones que debieron tomarse ayer, antier. Bueno, yo creo que tenemos que seguir dialogando sobre esto. Digamos, a nivel del gobierno tenemos un diálogo interno y el gobierno sí se está preparando, digamos, con el ministro de Obras Públicas. Tenemos una relación muy fluida, digamos, ¿no? Con el Ministerio de Agricultura también se está trabajando, ¿no? Pero esto trasciende al gobierno. O sea, se trata de que el país asuma que este es un problema tan grave como el problema de seguridad. De hecho, yo diría que los dos mayores problemas que enfrenta El Salvador es el problema de seguridad y el problema del cambio climático. Pero este segundo todavía no lo terminamos de comprender y yo creo que es importante, y aquí hay un papel muy importante de los medios de comunicación, de que empecemos a dialogar en serio, de manera que cuando nos proyectamos a la comunidad internacional con nuestro plan de reconstrucción, con nuestra estrategia nacional de cambio climático, no se vea esta como la pensada del ministro de Medio Ambiente, sino como el compromiso que toda la nación está asumiendo frente a este problema a partir del reconocimiento de que este es un problema real, de que no es algo que lo estamos inventando. Y por supuesto que estos golpes duros que nos está dando, que nos ha venido dando, al menos durante este gobierno, ya son 3, y dicen, bueno, a la tercera es la vencida, ¿no? Y yo creo que, yo espero que en los próximos días, en las próximas semanas, demos ese salto, porque las sociedades evolucionan por saltos, o sea, yo no creo en ese cambio gradual y paulatino, no, de repente se pega un salto de conciencia. Y hay algo que estremece. Exacto, y que permite dar un salto. Y yo creo que el país pareciera que está llegando a ese punto donde puede dar un salto de calidad que además puede viabilizar su desarrollo futuro. Entonces yo creo que ojalá no desaprovechemos esta oportunidad, porque el país tiene una ventaja, es un país pequeño. Entonces puede resultar muy atractivo, mientras que en un país grande, digamos, lograr transformaciones en tiempos razonables es muy complicado y requiere mucho tiempo en un país pequeño, sobre todo si los principales actores se comprometen, podés lograr cambios en un tiempo muy corto. Y yo creo que eso es lo que el mundo necesita. Y yo creo que en ese sentido es que yo creo que estamos ante una gran oportunidad que ojalá por mezquindades o por miopía no la dejemos pasar. Pero díganos, vuelvo al punto, digamos, para intentar dar los primeros pasos para convertirse en modelo El Salvador, entonces, una vez que se toma conciencia del problema y que todos los sectores y actores sociales de este país lo asumen como tal el problema en seriedad, como usted dice, que estamos en una situación que puede ser igual o más grave que el tema de seguridad pública, entonces, ¿cuál es ese paso inicial? Bueno, después de que se ha tomado conciencia. Es que es paso en todos los frentes, digamos, necesitamos hacer la agricultura de una manera que no se pierdan las cosechas. Necesitamos construir infraestructura de manera que no se destruya. Necesitamos urbanizar el país sin destrozarlo.
necesitamos sanear el país, necesitamos descontaminar el país, o sea, necesitamos restaurar el país. Entonces, más bien, no es un paso que da alguien, es toda la sociedad que está caminando donde esté, en el sector educativo, en el sector salud, en el sector de comunicaciones, y cuál es la rendición de cuentas que cada sector. Si yo te pregunto dentro de un año, William, y tú en este año, ¿cuáles fueron los pasos que diste? ¿Y cuáles fueron los pasos que dio la prensa gráfica? ¿Y cuáles fueron los pasos que dio el diario de hoy? O simplemente como el cangrejo, caminaste hacia los lados y hacia atrás. O sea, entonces se trata de un momento en el que todos tenemos que dar pasos, y no dar pasos hacia el abismo, sino dar pasos en realidad en el sentido de que vayamos construyendo una sociedad mucho más resiliente. Claro. Entonces prácticamente no hay ámbito que no sería afectado por esto. Ahora, yo te puedo hacer un listado enorme de todas las cosas que se pueden hacer y de las cosas que ya se están haciendo. Ahora, pero de repente es que a veces se ve, no sé, que toda la sociedad, todos los sectores está como una especie de letargo ante esto. O sea, porque viene ya la próxima, ya estaremos después en el verano, luego vendrá el próximo invierno, en 6 meses tendremos otra vez invierno, quizás menos tiempo. Entonces, a nivel del gobierno, ¿cómo hacer los cambios? A nivel del gobierno, yo te digo, nosotros ya estamos pensando en la próxima estación lluviosa. Ya estamos planificando qué es lo que vamos a hacer, porque no vamos a esperar a que llegue octubre, porque podría ocurrir algo en mayo. Por ejemplo, en mi caso, que tengo la responsabilidad de la observación sistemática, ¿no? Nosotros ya vamos a ordenar unos radares adicionales para superar algunos huequitos que nos quedaron. ¿Tendrían 7 o 8 radares? Posiblemente unos 9, ya tenemos 6. Tenemos a la gente de la NASA que nos está apoyando. La otra semana comienzan a venir expertos, etcétera. Hay muchas áreas, digamos, hay todo un tema de albergues que hay que pensar para la próxima estación lluviosa, de manera que eso funcione mucho mejor. Y por supuesto que eso está bien para la emergencia, pero también tenemos que ir más allá de la emergencia, digamos, y cómo aseguramos que acciones que se toman en esta fase de rehabilitación ya tengan un elemento de transformación. Bien, otra pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Vamos al cierre de la entrevista en línea. Ministro, hubo un llamado en esa reunión muy concreto, casi un reclamo, diría yo,
quizás una palabra menos diplomática, pero fue prácticamente casi un reclamo hacia los países industrializados, que son los principales productores o generadores de los gases contaminantes y que impactan la atmósfera y generan el efecto invernadero. Quiero que me dé un poco de explicación sobre ese punto en particular, porque le decía en el breve segmento de comerciales que durante las lluvias estuvo con nosotros en nuestros estudios compartiendo el coordinador del informe Estado de la Región y hablábamos de la parte medioambiental y él decía, utilizaba una figura, es que estamos pagando, decía, la factura de la fiesta que otros disfrutaron. Mira, en una reunión que yo tuve con los corresponsales también mencioné que en El Salvador estaba haciendo erupción el cambio climático. Porque el cambio climático tiene que ver con estas concentraciones crecientes de lo que se llaman gases de efecto invernadero. El efecto invernadero no es nada, es muy parecido a lo que pasa cuando tú entras a tu carro y has tenido los vidrios cerrados, ¿no? De que los rayos del sol que entraron quedaron ahí atrapados, se convirtió en calor, ¿no? Y eso es un horno. Entonces es lo que pasa, claro. Es lo que ha estado pasando con la Tierra, con que los gases de efecto invernadero no permiten que la radiación se disipe en la atmósfera. Hay una parte de la radiación que necesitamos que se quede dentro, porque si no el planeta sería invivible, la temperatura sería muy baja. Pero el problema es que ahora esto se está calentando, la temperatura promedio de la Tierra ha venido aumentando por este fenómeno. Y con esos cambios de temperatura, el clima se está trastornando. Y nosotros, por la ubicación que tenemos, que estamos entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, en la zona de convergencia intertropical, estamos muy expuestos a estos fenómenos. Y en la medida que estos fenómenos están aumentando, entonces el impacto para nosotros es mayor. Entonces, mientras que en otras partes del mundo, digamos, ¿no?, esto no tiene todavía una expresión muy dramática, para nosotros sí. Aquí es donde el problema está haciendo erupción. Y eso explica por qué en la declaración presidencial hay un reclamo tan fuerte. Porque claro, las consecuencias que estamos sufriendo son tan graves. Y por un problema que nosotros, al que no hemos contribuido, porque toda Centroamérica contribuye menos del 0.5% a las emisiones globales. Entonces, en esa lógica viene el reclamo, que también es un reclamo de que se tiene que apoyar para resarcir este problema que no hemos provocado. Entonces, claro, está también relacionado con el llamamiento internacional de asistencia. O sea, sencillamente no se les está pidiendo, se les está exigiendo. El financiamiento climático es una obligación de acuerdo a la Convención de Cambio Climático de los países desarrollados. No es ayuda al desarrollo. Perfecto. Se nos agotó el tiempo, ministro. Quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. No, muchas gracias, William. Muchas gracias y bueno, buenos días. Perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias a ustedes. Ahí siempre se dice de cuánto a veces retrocede el país con el impacto que genera esto. Y en un país con altas dificultades en el tema de reforestación, creo que será importante saberlo, ¿no? Yo creo que lo importante es reconocer que los costos son altos y ir pensando cuáles son las medidas para responder a esto. Nosotros, de hecho, ya estamos formulando un programa muy ambicioso, que es el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas, que justamente lo que busca es recuperar la capacidad del territorio de poder regular los flujos hídricos, estas tormentas que caen. Por supuesto que hay ocasiones donde las tormentas son tan intensas que, sin importar la vegetación que tienes, puedes tener problemas, como es el caso de Comasagua. Digamos, ese socavón no ocurrió por falta de vegetación, ese socavón ocurrió porque ahí cayeron más de 1000
milímetros, más de 1 metro. Se acumuló más de 1 metro de lluvia. Claro. Y como ese suelo son depósitos de cenizas de distintas erupciones, ¿no? Eso se fue infiltrando hasta que llega a la parte más sólida, se genera una corriente interna, allá había un nacimiento, ¿no? Que luego se convirtió en un río, y claro, eso te genera un túnel y luego la estructura no puede soportarse. Entonces, son dos situaciones. La vez pasada que estuve acá, hablamos de la política. En el tema de medio ambiente, ¿qué implicaciones ha tenido en términos? ¿Es posible cuantificar eso, ministro, del impacto que tiene, por ejemplo, en todo este tema de deforestación, árboles caídos y todo ese tipo de cosas, la misma inundación, el impacto que tiene sobre el tema de reforestación? Bueno, primero con relación a los datos, ¿no? No es que el daño alcance $1.500 millones. Lo que el presidente ha dicho es que reconstruir lo dañado de manera que no se vuelva a dañar es muchísimo más caro. Entonces, si podemos hacer como una relación como de 3-1, digamos, claro. Si perdimos 5, reconstruir de una manera tal que eso que construyamos esté blindado contra estos fenómenos, pues como mínimo nos costaría 3 veces más. Ahora, en cuanto al daño ambiental, estamos en ese momento haciendo los estudios. Tradicionalmente, digamos, no se ha hecho una valoración completa del daño ambiental. Por ejemplo, la cantidad de suelo fértil que se pierde, digamos, con estas tormentas, la misma contaminación que se acentúa, por ejemplo, como tenemos ahora en el Bajo Lempa, esos son costos ambientales claro. que tal vez no le vamos a poder poner una cifra, pero sí lo vamos a señalar. ¿Cuánto tiempo puede llevar para que ustedes puedan tener algunas estadísticas en ese sentido? Para saber... Pero claro. Con tantos días de lluvia, que por cierto este es el evento más largo que hemos tenido desde que tenemos registro en el Ministerio de estos fenómenos, y la cantidad de lluvia fue tan grande que por supuesto que las inundaciones casi fueron permanentes y por tanto la destrucción de cultivos, pero no solo eso, las familias perdieron una gran parte de sus enseres, de sus herramientas. Por otra parte, también la parte de infraestructura, como ya ha mencionado el ministro de Obras Públicas, sufrió mucho. En realidad estamos hablando de un evento de gran impacto. Y lo que estamos viendo es que ese tipo de fenómenos que antes ocurrían tal vez una vez por década, ahora se están viendo mucho más frecuentes, digamos, y más bien yo creo que la lección es, después de 3 eventos que hemos tenido, porque en las 3 estaciones lluviosas hemos tenido eventos de gran impacto en los últimos 3 años, en el 2009, 2010, 2011. Entonces la probabilidad que el 2012 también pase algo es muy alta. Más bien yo creo que ahora tenemos que pensar al revés. El año que no ocurra nada, eso sería lo anormal. Bien, se está hablando en términos del impacto en números globales de daño a la infraestructura de 650 millones, datos preliminares. Se ha dicho en otro momento que esto puede llegar a $1.500 millones. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 27 de octubre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Un saludo y un abrazo a nuestros cibernautas que nos acompañan todos los días a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche.
Con nuestro invitado haremos una reflexión sobre el impacto del cambio climático en nuestro país y la región centroamericana. Se ha dicho con mucha insistencia que debido a ese fenómeno nos expondremos a altas cantidades de lluvia o sequías. De hecho, se advierte que la región podría registrar hasta un 30% menos de lluvia o tener altas concentraciones, como ya lo experimentamos en días anteriores. También trataremos de hacer un balance de lo que ha vivido nuestro país desde la semana anterior. Está con nosotros en nuestros estudios Germán Rosa Chávez, él es el ministro de Medio Ambiente de nuestro país. Ministro, bienvenido. Buenos días, William. Buenos días. Estar contigo nuevamente. Perfecto, ministro, gracias por participar con nosotros. Para comenzar, yo creo que es importante poner en perspectiva un poco de cuál ha sido el impacto inmediato en todo el tema de los balances preliminares que se tienen, ministro, sobre esa semana de lluvia que hemos registrado en nuestro país. Bueno, casi 10 días de lluvia. Bueno, la Secretaría Técnica está haciendo ese balance Política Nacional de Medio Ambiente. Y decidimos que esa política se proponía dos grandes objetivos: revertir la degradación ambiental, que es de lo que estamos hablando ahorita, pero lo otro es reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, que supone acciones que van más allá de cualquier acción de reforestación. De acuerdo, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco. Hay un concepto que se está acuñando con fuerza ahora, es cómo blindar todo el tema de infraestructura ante el cambio climático, ante estas situaciones que tenemos de lluvias en exceso. Quizás mañana serán sequías prolongadas, pero entonces, ¿cómo blindar todo este tema de infraestructura? Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de